Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Las intenciones para esta Santa Eucaristía son las siguientes. Pidamos al Señor por los miembros del movimiento de cursillos de cristiandad de nuestra parroquia y la diócesis de Mayagüez, por las almas del purgatorio, por el eterno descanso de Erika Vélez, intención de su mamá y abuela, Erika Vélez, intención de la parroquia, Olga Busigó, intención de la parroquia, Luis Lasalle Chaparro, su esposa Milagro Santiago Torres, por Migdonio Vega Borrero, intención de su nieta Auri Vega Pérez, por Gertrudis Belén Tellado, intención de su nieta Auri Vega Pérez, por el eterno descanso de Virgen Ramírez Vega, intención de sus hijas, nietos y bisnietos, por el eterno descanso de Julio Lugo Martínez, intención de su esposa e hijas, por el eterno descanso de Noé Vega, ofrece Zaida Vega, por el eterno descanso de José Antonio García Vázquez, intención de su esposa Anet e hijos, por el eterno descanso de Wendy Sepúlveda, lo ofrece la familia, por Erika Vélez, intención de su mamá y abuela. Y también lo vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por la bendición del cumpleaños de John Franco Marrero Rivera, intención de sus padres y su hermana. Hemos celebrado el tiempo de Adviento y Navidad y ahora estamos en el tiempo ordinario. Las lecturas nos presentan la relación entre Dios y su pueblo, entre Cristo y la Iglesia en la elección de sus discípulos. Para construir una relación fuerte, Dios nos regala los carismas, pero nos pide que los pongamos en práctica, que nos apoyemos en la roca. Pedro, nos ponemos en pie para recibir a los celebrantes mientras cantamos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Con alegría celebramos esta Eucaristía de este segundo domingo del tiempo ordinario. Ya llevo 3 fines de semana aquí en la parroquia de Sabana Grande, no había podido todavía celebrar la misa de 10:30, así que los saludo con cariño a todos ustedes. Me alegra estar con ustedes celebrando esta Eucaristía. Estoy aquí durante el tiempo en que esté recuperándose el Padre Ángel Valle. Damos gracias a Dios porque está mejorando muy bien, así que esperamos que prontamente también pueda estar nuevamente celebrando la Eucaristía con nosotros. Vamos a celebrar esta Eucaristía con las intenciones que hemos presentado al Señor. Pedimos por la salud del Padre Ángel, pedimos por la salud de todos los enfermos, especialmente los enfermos de coronavirus, para que prontamente puedan curarse, para que esa vacuna sea efectiva y podamos salir de este mal que nos agobia tanto
a nosotros, al mundo entero. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor
es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dice: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce en Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El domingo pasado concluimos el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, ese tiempo que es el tiempo más corto dentro del año litúrgico, solamente son escasamente 2 semanas. Si las juntamos con el Adviento, pues son 6, las 4 del Adviento y las 2 de Navidad. Y comenzamos lo que es el tiempo ordinario. En el tiempo de Navidad, nosotros reflexionamos los misterios de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. Y ahora nos toca a nosotros entrar en este tiempo antes de comenzar la Cuaresma y la Pascua. Cuando nosotros hablamos de tiempo ordinario, nosotros tenemos que tener bien claro cómo tenemos que entender esa palabra ordinario, porque muchas veces nosotros la malutilizamos o tenemos un concepto negativo de la palabra ordinario. Cuando decimos que algo es ordinario, podemos pensar que es algo común y corriente, que no tiene mucha relevancia, que no tiene mucha importancia.
Inclusive podemos darle categoría de vulgar. Cuando alguien se porta de una manera grosera o vulgar, nosotros decimos, ¿has visto lo ordinario que es? ¿Verdad? Entonces, pues podemos pensar que algo ordinario es algo negativo, algo que no es correcto, ¿verdad? Algo vulgar, algo que no tiene importancia. Sin embargo, no es así. En este tiempo ordinario, lo que la iglesia nos pide es que nosotros vivamos de una forma común lo que hemos vivido, meditado, reflexionado en el tiempo fuerte, que lo internalicemos y que lo hagamos vida y que fluya en nosotros de una forma natural. Durante el tiempo de Adviento, nosotros reflexionamos las primeras 2 semanas sobre la segunda venida del Señor. Nos preparamos y nos disponíamos para esa parusía, para esa venida de Cristo al final del tiempo. Luego, las otras 2 semanas fueron una preparación para la celebración del nacimiento del Salvador. Nos preparamos y nos disponíamos para recibir a Jesús, que iba a nacer para nosotros en el misterio de la Navidad. Es ese encuentro con Jesucristo en el tiempo, el encuentro en los sacramentos, en la Eucaristía, en los hermanos, ese encuentro diario que tenemos con Jesús. Y luego, después de prepararnos y disponernos, comenzamos el tiempo de Navidad. El tiempo en que Dios se manifiesta como Salvador para su pueblo por medio del Verbo que tomó carne para salvarnos a nosotros. Y se manifestó de varias formas. Entre ellos, se manifiesta como Salvador del pueblo judío, el cumplimiento de las promesas. Y en el día de Navidad veíamos ese nacimiento de Jesús y aquellos pastores que llegaban con el anuncio del ángel a adorar a aquel niño que les habían anunciado que había nacido en Belén como el Salvador del pueblo. Luego, después en la Epifanía, vimos esa salvación que no era solo para el pueblo de Israel, que era para todos los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y lo veíamos manifestado en los personajes de los magos que llegaban de lejanas tierras a adorar al rey que había nacido, guiados por una estrella. Y era la salvación que Dios ofrece para todos los pueblos de la tierra, una salvación universal. Esa salvación se nos da a nosotros y se nos acredita por medio del bautismo que nos salva. Y terminábamos el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, un bautismo que era distinto del bautismo de Juan, un bautismo que Él nos propone, que tiene un cambio, realiza un cambio en nuestro ser, nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, templo del Espíritu Santo, herederos de la gloria eterna. Nos hace miembros de la iglesia. Y como miembros de la iglesia que vivimos esa gracia santificante, tenemos que internalizarla, tenemos que aceptarla, tenemos que hacerla vida en nosotros y también tenemos que manifestarlas para que todos conozcan la salvación de Dios. Dentro de ese misterio salvador, pues entramos nosotros.
Dios nos ha elegido a nosotros para que nosotros también participáramos y para que viviéramos la misión de la iglesia. Por eso en este tiempo ordinario, la iglesia nos propone en este segundo domingo esta reflexión de lo que es nuestro llamamiento, nuestra elección y nuestro compromiso con la misión de la iglesia. Para eso se nos propone esta primera lectura del libro de Samuel. Y se nos hace la historia de Samuel, pero primero, ¿quién era Samuel? Samuel era hijo de Ana, la mujer de Elcaná. Esta mujer era estéril, lo vimos en las misas de aguinaldo. Era una mujer estéril que había ido al templo de Jerusalén a pedir a Dios para que le diera un hijo. Y el profeta Elí le dice: para el año que viene, para esta fecha, tú abrazarás un hijo. Y ella había prometido que si Dios le cumplía lo que ella pedía, ella iba a ofrecer ese hijo para que sirviera en el templo. Cuando ella tiene el hijo, el nene crece, ella lo lleva al templo de Jerusalén y lo deja allí para que sirva al profeta Elí. Y ahí es que viene el relato de hoy. El niño está en el templo y una noche oye Elí, Elí, que lo llaman, y él va donde Samuel, y él va donde el profeta Elí. Aquí estoy porque me has llamado. Nene, yo no te he llamado, vete, acuéstate. Al ratito vuelve el muchacho: aquí estoy porque me has llamado. Que yo no te he llamado, acuéstate, no moleste, ¿verdad? Yo me imagino que le diría también, ya sé por qué la mamá me lo trajo, ¿verdad? No la dejaba dormir y me lo trajo para acá. Pues bien, vuelve otra vez a escuchar y él se da cuenta que es Dios y lo orienta y le dice: cuando escuches nuevamente la voz, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y conocemos la historia del profeta Samuel, un profeta grande dentro de la historia del pueblo de Israel, el profeta que ungió rey a David y que ayudó en la consolidación del reino de Israel. Un profeta grande dentro del pueblo de Israel y dentro de la historia de nuestra religión. En el Evangelio nos encontramos con este relato que sigue al relato del domingo pasado. Ya Juan había bautizado a Jesús y había sido testigo de esa teofanía grande que se dio en aquel momento. El Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está en el río Jordán. Se oye la voz del Padre desde el cielo que dice: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y se ve el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma sobre Jesús. Juan tenía un oráculo de Dios: aquel en quien veas posarse el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y él reconoce a Jesús como el Salvador, como el enviado para lo que se estaban preparando en ese tiempo. Después ve pasar a Jesús cerca del Jordán y le dice a sus discípulos: ese es el Cordero de Dios. Como los políticos, ¿verdad? Que nosotros, ese es el Cordero de Dios
No dice nada más. Sin embargo, los apóstoles se dan cuenta que le están diciendo, ya no me sigan a mí, ahora tienen que seguirlo a él. Aquellas palabras de yo tengo que menguar y él tiene que crecer. El que está detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo. Entonces los apóstoles dejan a Juan y siguen a Jesús. ¿Qué buscan? Señor, ¿dónde vive? Vengan y vean. Fueron, vieron y se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde, nos dice Juan, que fue uno de los que estaba en aquel momento. Fíjense cómo fue ese encuentro que tuvo Juan con Jesús tan grande que marcó su vida. Tanto que se acordaba hasta de la hora exacta en que se había encontrado con Jesús. Hay acontecimientos en la vida que a nosotros nos marcan y nos acordamos de ellos. Díganme ustedes dónde estaban el 11 de septiembre del 2001. Bueno, los que no habían nacido no me pueden decir, ¿verdad? Pero todos sabemos dónde estábamos, porque fue el día de las Torres Gemelas. Y eso nos impactó. ¿Dónde estábamos el 7 de enero del 2020 a las 4 y pico de la mañana? Todos nos acordamos porque fue el día del terremoto, ¿verdad? Y esa experiencia nos impactó y se quedó con nosotros. Pues asimismo, esa experiencia de Juan con Jesús lo impacta y transforma toda su vida. Tanto que Juan es el apóstol que sigue a Jesús, el que se siente amado por él. Es el apóstol que fue capaz de estar junto a la cruz con María en el momento del sacrificio de Jesucristo. Es el apóstol que sale corriendo el día de la resurrección y llega primero a la tumba de Jesús para ver que Jesús no está allí, que está el sudario y las vendas, pero que Él ya resucitó. Es ese que durante toda su vida siguió predicando la palabra de Dios y nos lo dejó en las cartas, nos lo dejó en el Evangelio, nos lo dejó en el Apocalipsis, en la revelación. Y durante toda su vida no hizo otra cosa que anunciar el amor y la salvación de Jesucristo que él había experimentado. Entonces, si nos damos cuenta cómo se va dando este encuentro, esta lección, ese encontrarnos con Jesucristo. Después de ahí no se quedan con eso. Por la mañana van y buscan a Pedro y le dicen: aquel de quien hablaban los profetas, lo hemos encontrado, el Mesías. Y lo llevan hasta Jesús. Ese que va a ser la piedra firme donde Jesús va a edificar su iglesia, es atraído por otros hasta Jesucristo. Y es una misión que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Primero, ese encuentro, ese aceptar esa llamada, ese aceptar esa elección que Dios ha hecho de nosotros. Y segundo, ayudar a otros a que también encuentren el camino. Fue lo que hizo Elí con Samuel. Samuel no sabía, no conocía de Dios. Y Elí le dijo: dile, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y le abrió el camino al profeta Samuel para que conociera a Dios. Nosotros también tenemos esa función dentro de
de la iglesia. A mí me pasó, yo encontré gente en la vida que me decía, tú vas a ser cura. Y yo, cura, no, yo cura no, yo no sirvo para eso, ¿verdad? Y tú vas a ser cura, y tú vas a... Hasta que llegó el momento y dije, bueno, ¿y por qué no? Vamos a ver qué Dios quiere. Y aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces también usted tiene una vivencia y un encuentro con Jesucristo y quiere comunicarlo a otras personas, ya sea jornada, ya sea Juan 23, ya sea cursillo de cristiandad, ya sea familia de Jesús, 12 pasos, y usted vive eso de tal manera que dice, no, es que yo tengo que llevar más gente para que conozca, para que viva, para que... Y así nos vamos haciendo agentes de salvación también para otros. Inclusive en cosas también sencillitas. Vemos una nena y un nene que son bien buenos y le decimos, oye, mira, fíjate en aquella nena vale, ¿verdad? O aquel nene es bueno. Y vamos intentando que se junten, se conozcan, para que se enamoren, para que formen una familia cristiana. También hacemos de Cupido, eso es parte de nuestro ser cristiano, de nuestra misión, ¿verdad? Crear familia cristiana verdaderamente. Entonces, en este tiempo ordinario, la iglesia nos está invitando a nosotros a vivir, a poner en práctica lo que hemos reflexionado, lo que hemos meditado, lo que hemos aprendido durante el tiempo fuerte y darnos cuenta de nuestro llamamiento, de nuestra elección y de nuestra misión dentro de la iglesia. A nosotros nos corresponde entonces decir como el profeta, aquí estoy para hacer tu voluntad. Así sea. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Madre Iglesia, para que ponga a disposición de los demás hombres los dones que ha recibido generosamente de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Puerto Rico y sus habitantes, para que practiquen la generosidad y caridad
en sus relaciones con los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que Cristo presente aquí en la Eucaristía bendiga a las familias de esta parroquia, como Él bendijo la boda de Caná, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los aquí presentes en este milagro de la Eucaristía, para que vivamos con alegría nuestra realidad de hijos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para hacer nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de construir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar
el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Desen fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momentito para escuchar los avisos parroquiales y hacer la segunda colecta. Todavía hacen falta los 6 donantes de sangre, de plaqueta, para suplir lo que se utilizó con el Padre Ángel en la operación. Así que esperamos por esos donantes. Hoy la segunda colecta va a estar destinada a la Santa Infancia. Le pedimos que sean generosos. Esta semana del 18 al 25, la semana de oración por la unidad de los cristianos. También le pedimos que tengan esta intención entre sus oraciones. Encuentro de catequistas va a ser el martes 19 para los niveles 1 y 2 y el martes 26 para los catequistas de los niveles 3 y 4. Eso va a ser en el convento a las 6 de la tarde. También tenemos que el martes hay misa en la comunidad de David Méndez, en la capilla del Divino Niño, a las 6:30 de la tarde. Los ministros y candidatos a ministros. Hay un taller de formación el miércoles 20 de enero a las 6 de la tarde aquí en el templo parroquial. Los ministros de la Eucaristía deben solicitar día para visita a sus enfermos. Favor de llamar o pasar por la oficina parroquial. Los jueves son jueves eucarísticos, hay misa a las 7 de la mañana y exposición del Santísimo hasta las 12 del mediodía. La institución de los nuevos ministros de la Eucaristía va a ser el jueves 21 de enero a las 7 de la noche y va a venir a presidir la Eucaristía nuestro señor obispo, Monseñor Ángel Luis Ríos. Por la limitación de espacio, la misa estará abierta solo para los 25 ministros y sus familiares hasta llegar al cupo máximo del templo, que es de 90 personas. Hay reunión del Consejo Parroquial, que son los dirigentes de los movimientos y los coordinadores de las comunidades, el miércoles 27 de enero a las 6 de la tarde en el Salón del Convento. La catequesis para jóvenes y adultos mayores de 14 años va a haber matrícula el sábado 30 de enero y el 6 de febrero de 9 a 11, también en el convento. La campaña de restauración de bancos sigue en pie. Hay una rifa, un sorteo de un generador eléctrico de 1000 watts y una cena para 2 en el restaurante Sagra, valorada en $50. Los boletos están a la venta, están disponibles, así que acérquense y pídanlos. Bien, va a ser por tómbola el 14 de febrero. El resto de los avisos, pues ya los conocen, son los avisos de siempre. Hay un cumpleaños. John Franco Marrero Rivera. Está por aquí, ¿verdad? Venga para acá, que es monaguillo, que canta. Damos gracias a Dios. Nos ponemos de pie para juntos rezar por él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que desciendas tu santa bendición sobre este hijo tuyo, a quien le has dado el don de la vida. Fortalécelo, llénalo con tu Santo Espíritu, y haz que sienta siempre la fuerza de ese Espíritu para seguir aquí cooperando en nuestra iglesia, en los ministerios, y que su vida sea testimonio y ejemplo de un joven cristiano. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para él, muchas felicidades.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración de la Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen un buen día.